Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por participar de esta actividad, esta presentación de un nuevo libro del doctor Jorge Simonetti, nuevamente con el acompañamiento del diario El Litoral y de la Fundación Club de la Libertad. En nombre de la Fundación Club de la Libertad y del diario El Litoral, estamos muy agradecidos con el doctor Jorge Simonetti de esta posibilidad de compartir con él este momento tan interesante, que es la presentación de un libro, el lanzamiento de una nueva obra que queda desde ahora oficialmente presentada y, por lo tanto, para compartir con todos aquellos que tengan interés en este material. Vamos a tener una actividad, esperamos, enriquecedora y muy dinámica. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes. Por supuesto, en primer lugar, la presencia del doctor Jorge Simonetti, el autor de este nuevo libro. Tenemos varias autoridades aquí compartiendo con nosotros, tanto del Ejecutivo como legislativas. Vamos a tener también seguramente algunas compañías más que nos van a estar compartiendo con nosotros este momento, pero bueno, para dar paso e inicio a esta actividad, recordarle algunas reglas de juego. Vamos a tratar de mantener los micrófonos silenciados para evitar el sonido ambiente, que puede ser incómodo para el resto de los participantes, así que vamos a estar muy agradecidos de que solamente el orador tenga el micrófono habilitado en el momento que corresponda, para de esa manera evitar sonido ambiente que puede resultar incómodo y molesto para el resto. Contarles también que una vez que finalicemos la presentación formal, existe la posibilidad de adquirir el libro que se está presentando en el día de hoy a un precio promocional, bastante por debajo del precio que va a estar en librerías, así que también va a ser una buena oportunidad para que nos contacten y de esa manera le acerquemos la obra del doctor Jorge Simonetti. Así que, dicho esto, de esta manera, agradecer también las adhesiones que hemos recibido a lo largo de estas horas, particularmente la adhesión del gobernador, la nota del intendente también, el gobernador Gustavo Valdés, la nota del intendente Eduardo Tassano y la declaración importante, por cierto, de interés legislativo de la mano del Senado de la provincia de Corrientes. Y hablando de Senado, le vamos a dar el uso de la palabra en primer lugar al senador Noel Brear. Él seguramente nos va a contar por qué es tan importante que él también nos diga unas palabras en el arranque de esta actividad. Senador Noel Brear, lo escuchamos y ahora sí puede habilitar el micrófono si le parece. Bueno, realmente toda presentación del libro es un aporte intelectual que se desprende del autor y pasa a pertenecer a la sociedad donde se desenvuelve. A mí no me toca presentar el libro hoy, lo toca presentar el libro al doctor Armando Aquino Brito. A mí me tocó una cosa muy especial, muy breve aparte, que es el autor del libro hace un homenaje al doctor Alfonsín y en conmemoración de él escribe este libro. La verdad que yo leí el libro y ponerse en darle la conmemoración al doctor Alfonsín te pone límites donde no podés salir, pero a la vez te amplía una cosa espectacular. ¿Qué representa rápidamente el doctor Alfonsín? El doctor Alfonsín es el padre de la democracia moderna. El doctor Alfonsín, cuando se habla de democracia y hay democracia, pensamos en él. Cuando falta democracia, pensamos en él. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y en esto es muy importante. El doctor Alfonsín llega el 30 de octubre de 1983, con lo que se llamó y fue un aporte espectacular a la sociedad argentina, que es sustituir la cultura de la muerte por la cultura de la vida. Venía a cerrar un círculo de 50 años de golpes cívico-militares que empezaron el 6 de septiembre de 1931 con Uriburu, cuando se le hace Hipólito Yrigoyen, y cerrando en 1983. 50 años de golpe de Estado, 6 golpes de Estado en la Argentina, hace toda una cultura que quiere romper, pero fundamentalmente en América Latina hubo 2 líneas de pensamiento. Una, la que encabeza el doctor Alfonsín, que es el modelo de transición que va a llevar para adelante, y otra, el modelo chileno, que es un modelo de transición pactada con el régimen. Hacen una reforma constitucional, Pinochet es senador en la nueva democracia, todo un régimen pactado de no juzgamiento, y el doctor Alfonsín, producto de varios fenómenos, uno deuda externa, otro Malvinas, mala decisión nacional que él toma, decide hacer una democracia de ruptura.
rompe con el pasado, hace el juzgamiento de los derechos humanos y esto lo convierte en el mundo por un hombre de prestigio, un hombre que se jugó por la democracia, un hombre realmente de la transparencia, un hombre de la convivencia, y cada vez que recordamos derechos humanos en la Argentina con seriedad, se nos ocurre en la cabeza al doctor Alfonsín. Y esto no es un tema menor. Condenó a las 3 juntas de comandantes a través de una justicia independiente, a él le tocó la acusación, y donde realmente fue un juicio ejemplar con el fallo 13 de 1985, donde hay un tema que pasa desapercibido, porque muchos dicen la justicia miró con un solo ojo. No, usted sabe que en la Cámara se falló condenando a 3 juntas de comandantes, pero también se condenó a la cúpula guerrillera. Y este es un tema que pasa desapercibido. Después los indultos hicieron cambiar los fenómenos en razón de lo que es el terrorismo de Estado y lo que es el terrorismo privado por sus efectos jurídicos, pero en la Argentina se juzgó a los que tienen que juzgarse, a los que mataron como asociación ilícita privada y a los que mataron como terrorismo de Estado. Y el doctor Alfonsín se recuerda como la construcción del nunca más. Y este es el homenaje que se le rinde en este libro. Cuando yo leí en la página 85 todo el tema de los derechos humanos, con la seriedad y científica que fue tratado por el autor Simonetti, realmente me dio una alegría espiritual. Y decir también, Simonetti, y esto me salgo un poquito del libreto y termino, es muy importante el mensaje que das en tu libro, porque Alfonsín pensaba que el problema que tenían las democracias es que las democracias son nacionales y que la globalización y la economía es internacional. Y esto genera un disloque que condiciona y acorrala a las democracias, genera crisis de partido político y todo lo que estamos conociendo y lo que tu libro escribe. En definitiva, quiero contarte que Alfonsín tenía la tesis que vos estás trabajando, escribiendo y el mensaje que dejas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por esta breve intervención. Es interesante escuchar esta parte que tiene que ver ya con el desarrollo del libro, ¿no? Y por eso la participación del senador Noel Olear en esto también nos pareció relevante. Vamos a darle ahora el uso de la palabra al doctor Armando Aquino Britos, que es el prologuista de este libro, así que, doctor Armando Aquino Britos, habilita su micrófono, lo escuchamos, que va a ser importante su participación. Muchas gracias y la verdad que congratulado con la confianza, con la doble confianza de Jorge para darme la oportunidad de prologar una inmensa obra, ratificar la amistad de siempre, desde épocas de mi juventud militante hasta compartir escenarios institucionales. Y Jorge manteniendo siempre una constante, que es una virtud pocas veces vista en la actividad tanto académica como política. Al mismo tiempo que comparte y genera un ambiente de trabajo tan cálido y fraterno, es también una persona que se vuelca al trabajo y a la investigación como pocas veces se ha visto. Sobre todo en nuestra provincia. Pero además de esto son las cualidades humanas, las condiciones personales de Jorge, las que me animan a perder la subjetividad en esto. Jorge es un extraordinario ser humano. Quien lo conoce va a saber comprender que es difícil hacer una apreciación objetiva, casi le diría desprovista de esta cuestión que generalmente nos condiciona, porque están impregnada de ese calor humano, de ese don de gente, y sobre todo rescato y destaco. Nos estamos inventando un tipo de arte mediante la técnica que es capaz de transmitir en simultáneo y destaco la honestidad de Jorge. Ese símbolo pero tratando de alguna manera de ser objetivo en esto, ustedes van a encontrar en esta obra aportes que van desde la filosofía, desde la ciencia política, mucho derecho como es su
de formación profesional, querido Jorge, mucha historia. Y por supuesto una cualidad que nos viene regalando domingo a domingo con sus artículos, que es la articulación del relato con una característica que lo va distinguiendo cuando nos enriquece con estas síntesis magistrales de sus aportes dominicales. Pero en esta cuestión, Jorge decía, empieza a tomar variantes desde la filosofía, porque toma la democracia desde los griegos hasta lo que él considera los últimos aportes científicos y epistemológicos en esta materia, el de Rawls, pero arranca con lo de Pericles, ese legado de isegoria, isonomia e isocracia, que dieron fundamento a la democracia y a la polis griega. Acompaña un pensamiento crítico y de revisión en una cuestión de ampliar su mirada al mundo, ve con objetividad los distintos sistemas políticos donde anida y se centra la democracia, y particularmente después de este análisis desde la ciencia política, Jorge aborda la cuestión argentina. Bien lo decía el doctor Noel Brear, lo hace con una mirada puesta en un paradigma de la reconstrucción democrática de Alfonsín, que supo amalgamar dos cuestiones: la actividad del arte, pero también de la prudencia política, para diseñar un país que nos dejara mirando al futuro, sin los estigmas, pero al mismo tiempo también sin los problemas del pasado, con reformas estructurales, no solamente el juicio de la Junta es una de ellas, sino ese diseño institucional magnífico que fue la Ley de Defensa de la Democracia, le puso el trampolín a la democracia de los argentinos. Y acá viene la cuestión donde Jorge, con precisión quirúrgica, y casi le diría con una vocación más de bioquímico que de cientista político, empieza a analizar los problemas de los argentinos, dicho por no decir otra cosa, y con no solamente que es un canto a las cuestiones que dejamos pasar los argentinos, las desventuras que hemos logrado como sociedad colectivamente construir o destruir después de los avances superlativos que habíamos tenido en épocas de la temprana recuperación democrática. Jorge pone el ojo clínico del ciudadano comprometido. Jorge pone no solamente la visión en cada uno de los aspectos nucleares que van generando esta suerte de anomia, de desencanto, y nos dan a nosotros la pauta de que este observador comprometido, que se abraza a la lectura de la democracia sin fundamento, de la democracia condicionada, de esa democracia delegativa que muy bien la describe O'Donnell, es una persona que al mismo tiempo pone su intención y los mejores anhelos para construir un mundo mejor. Y este es un legado, y este es un mandato, y este es el aporte del ciudadano comprometido para con los congeneracionales, pero sin lugar a dudas para las generaciones futuras. El aporte de Jorge es de un político honesto, honrado, pero también comprometido con los mejores valores de la sociedad. Le decía antes de estas cuestiones, no sé en qué oportunidad, Jorge, que la pandemia y los efectos de estas características naturales que tiene esta catástrofe, la única tal vez no provocada por el hombre en forma directa,
hizo que se frenara un proceso que claramente a mi juicio tiene que ver, y Jorge lo describe al comienzo cuando toca a los autores, que es el neoabsolutismo, donde la deformación de la democracia, que Jorge la describe magistralmente en 4 capítulos como las zonas oscuras de la democracia, tiene que ver con un déficit de la representación. De los representantes no están a la altura, no están comprometidos, porque tal vez, y esto es una acotación personal, a los políticos les gusta más el oro que el bronce. Y cuando estas cosas suceden, empiezan a fallar los mecanismos de representación. Y se genera esta cuestión del neoabsolutismo, creyendo que esta genial concepción de Sieyès le permite al representante hacer cualquier cosa. Y hay una cuestión donde Jorge le pone el foco a esta cuestión, que es la mancha venenosa que extiende a todo el sistema y que no es otra cosa que la corrupción. Mírenle como le miren, pero esto es lo que sucedió en la Venezuela de Chávez y Maduro y sigue sucediendo, con una afectación gravísima a los derechos humanos que es impensable no consustanciarse y solidarizarse con los hermanos venezolanos que están exiliados o que lo soportan. Pero empezó a pasar en Colombia, hubo levantamientos en Ecuador. El Perú es un ejemplo de la defensa de las instituciones con 3 presidentes presos por corrupción, y no es menor esta cuestión. Después de fenomenal transformación de Bolivia, la gente es capaz de ponerle un freno cuando se trataban de desbaratar las instituciones y alterar las reglas del sufragio, y a una persona que dio mucho, pero que empezó a distorsionar el sistema como a Evo Morales le pone freno. Y lo último fue los acontecimientos donde la sociedad se manifestó en contra de la desigualdad manifiesta que hay en Chile. Esto nos da un panorama de que el abuso del representante genera estas respuestas. Alguna vez un político argentino muy querido por todos decía: el abuso desnaturaliza las conquistas. Y esto es lo que Jorge marca con esta precisión, le decía, quirúrgica, propio de quien está por hacer una operación de microcirugía, porque va develando en cada estamento, en cada sector, en cada, si se quiere, órgano de representación, va develando cuáles son las causas que van generando esta disfunción social donde la democracia aparece como poco operativa cuando en realidad son los representantes las que no están a la altura de la circunstancia. Por último, quiero agradecer a Jorge, especialmente al Jorge, al amigo, al hombre que le conocí desde siempre, fraterno, solidario, estudioso, dedicado, y que en su madurez, no te quiero decir viejo querido Jorge, sino te quiero decir maduro, sigue aportando con la plenitud y el vigor de los hombres comprometidos con el sistema. Porque creo que como nadie estás honrando aquello que describía muy bien Fay, citando a Fulton de Coulanges en la ciudad antigua, como un verdadero político de la polis griega, que le daba a la democracia y a su polis en tiempos de paz su tiempo. Y en tiempos de guerra no tengo duda que vas a dejar y vas a honrar a la patria con tu sangre. Entonces, es realmente un honor y un privilegio el que me otorgaste, y desde luego hago votos y estimulo a todos a que adquieran esta obra que no tiene parangón. Muchas gracias y un fuerte abrazo a vos, Jorge. Muchas gracias, doctor Armando Aquino Brito. Gracias por esta presentación, también muy, muy emotiva y llena de contenido. Va a ser el tiempo ahora de escuchar al autor de este libro.
queremos escuchar a Jorge Simonetti para que nos cuente algunos detalles que después seguramente con el periodista Eduardo Ledesma tendremos la oportunidad, y junto a aquellos que quieran participar, ya sea a viva voz, utilizando el micrófono, o eventualmente enviándonos mensajes a través del chat, podamos tener un intercambio en lo que quede del tiempo de esta actividad. Jorge Eduardo Simonetti, es su turno y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alberto. Obviamente que en primer lugar me corresponde agradecer sobre todo al Club de la Libertad, que siempre estuvo en la organización de la presentación de los últimos 3 libros, de mis últimos 3 libros, y a su presidente, ese tractor que es Alberto Medina Méndez, al diario El Litoral, que publica mis artículos y donde está también Eduardo Ledesma, que es un amigo que me incorporó a estas lides. A los participantes, ahí hay algo que tienen en común Armando Aquino Britos y Noel Brear. Aparte de ser radicales, son hombres políticos de acción, pero también políticos de pensamiento. No es casualidad que yo le haya pedido al profesor universitario titular de Derecho Procesal Constitucional y también de Derecho Político, y al senador Brear, un especialista en Derecho Administrativo, pero también un político muy activo y de pensamiento, al uno que me prologara el libro y al otro que hiciera una semblanza de quién fue mi inspirador de este libro, que es al senador Noel Brear. Obviamente que agradezco también a la parte institucional, al gobernador que me mandó un saludo, igual al señor intendente, una nota muy conceptuosa, y al Senado que declaró de interés legislativo este libro. Además de estos agradecimientos, obviamente que a mi familia, que por allí me tiene que aguantar en esos momentos idiotas donde uno parece que está pensando en la luna, y es que por allí para escribir hay que pensar y a veces en momentos no adecuados. Quiero decir entonces, muchas gracias a los que han hablado, creo que han exagerado un poco mis méritos. Y este libro, quiero decirles, es el 5º libro, pero debió haber sido el 3º. Lo empecé a escribir como 3er libro y no avanzaba, digamos, escribir la parte histórica, la parte de los conceptos de los autores, y no seguía. Hasta que las ideas se corporizaron cuando apareció el inspirador, que fue Ricardo Alfonsín. Independiente, todos los seres humanos tenemos errores, y en función de gobierno, ¿quién no los tiene? Pero yo creo que sin Ricardo Alfonsín, esta democracia hubiera tenido menos vida, esta nueva etapa democrática que ya cumple 37 años, hubiera tenido menos vida de la que tiene. Y este libro yo acá lo muestro, lo dediqué precisamente a él, pero no por ser radical, sino por ser el argentino que a mi juicio en estos últimos tiempos de la democracia fue el puntal, fue el inspirador y fue el referente, el faro que iluminó cuando nos veíamos perdidos o nos vemos perdidos, porque por allí se ejerce aún en democracia el poder de forma bastante autocrática y entonces necesitamos una referencia como fue Raúl Alfonsín. Por eso es mi dedicación a él en particular. Y allí comencé y salió como 5º libro, que ahora tengo la satisfacción de presentar. Se trata de un libro de inspiración, de sostenimiento del concepto democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha escrito mucho últimamente entre los distintos autores acerca de las falencias de la democracia. Hay quienes le llaman el malestar de la democracia, hay quienes llaman la posdemocracia, hay quienes también llaman la contrademocracia o la democracia incompetente,
o la democracia líquida, como diciendo que la democracia está en un declive permanente porque no da las respuestas que la gente precisa del sistema. Y yo ahí prefiero empezar desde el otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Parafraseando a un político muy conocido, obviamente ya fallecido presidente, diría que la pregunta debe ser no qué puede hacer la democracia por ti, sino que qué puedes hacer tú por la democracia. Esa es la cuestión. La democracia no es la que te va a solucionar todos los problemas, son nosotros los que tenemos que darle a la democracia la vida que le corresponde, para saber que a través de la democracia, a través de la pluralidad, a través de las voces diferentes, se puede gobernar y se puede gobernar eficientemente. Y a través de la democracia rescatar una actividad que es bastante mal conceptuada, pero casi erróneamente. Se confunde a los políticos con la política. La política es la única actividad que hace funcionar la democracia. No hay otra. Los que se quejan de los políticos, digamos, se pueden quejar de tal o cual político, pero es la política la que hace funcionar los engranajes de la democracia. Y allí hay que meterse, allí hay que dar la discusión, allí hay que dar el debate y si queremos cambiar. Porque la democracia es el sistema que nos da las segundas oportunidades. Una autocracia, una dictadura, no da segundas oportunidades. No da oportunidad de reconversión, de cambiar el rumbo, de ver otras posibilidades. Es la democracia la que nos posibilita. Por eso este libro tiene la inspiración fundamentalmente de la democracia. Es, como decía Noel y profundizaba Aquino Britos, es el sistema que nos contiene y que nos debe contener a todos y que no se ha inventado, como se suele decir, nada que sea superado. Obviamente hay distintos tipos de democracia, las democracias minimalistas, apenas formales, y las democracias con mayor profundidad que permiten una mayor participación y que involucran participaciones no solo desde el punto de vista formal o estrictamente institucional, sino otras participaciones que posibilitan que la gente se pronuncie. Este libro fundamentalmente tiene 4 partes. Una parte histórica que va desde la forma prehistórica de la democracia, empezando por ellos, continuando con la democracia directa de Atenas, hasta nuestros días, hasta la época norteamericana en que aparece la democracia representativa y hasta nuestros días. Una segunda parte que es el comentario de los distintos autores que han teorizado acerca de la democracia desde los tiempos de Grecia, desde Platón, Aristóteles fundamentalmente, hasta hoy, sobre todo John Rawls. Una tercera parte que habla un poco de quienes están viendo en la democracia una declinación como sistema para proveer lo necesario para la gente para que pueda vivir. Y una cuarta, luego de eso yo hago un análisis que para mi juicio de ningún modo la democracia está ni siquiera gastada. Por eso digo que nosotros somos los deudores de la democracia y no ella nuestros deudores. Y una cuarta parte donde hablo de las zonas oscuras de la democracia, que eso es lo que hay que hacer. Hay que ver los errores, hay que ver dónde están los problemas de la democracia, cuáles son los aspectos donde tenemos que entrar linterna en mano e iluminar para cambiarlos. Es indudable que durante los últimos 20, 30 años se ha producido una desinstitucionalización de la democracia, sobre todo una despartidización de la democracia, que de algún modo posibilitó la incorporación de otros actores de importancia dentro de la democracia, pero lamentablemente le quitó la necesaria presencia de los partidos políticos como órganos esenciales de la democracia, que son los órganos donde se tienen que producir las ideas y generar los cuadros
los cuadros políticos que hagan avanzar este país. En política no se debe improvisar, y muchas veces se improvisa y ahí por allí tenemos el resultado. Y los partidos tienen que ser no solo tribunas de democracia, sino escuelas de enseñanza democrática, que es lo que hay que recuperar a mi juicio. Y creo que entonces hay que volver a fortalecer los partidos políticos, pero para eso es necesaria la participación de la gente. Esa desinstitucionalización trajo otras cuestiones muy problemáticas, pero también posibilitó la incorporación de muchos sectores a la participación democrática, que aun cuando no están, la parte extrainstitucional que posibilita que vientos frescos ingresen a los distintos estamentos institucionales y puedan refrescar, revalorizar los comportamientos democráticos. Yo, yendo a las zonas oscuras, abarco la primera parte es la parte institucional. Y digo que, haciendo alguna comparación, que la democracia es algo así como un espacio que no es elástico. Es un espacio, del punto de vista de la arquitectura constitucional estoy hablando. Es un espacio donde tiene las medidas que tiene y no se pueden ampliar. Está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cada uno constitucionalmente tiene su espacio, que son la suma de facultades que tiene cada uno de estos poderes. Pero nunca queda un espacio vacío, de modo tal de que si es el Poder Legislativo el que declina facultades, hay otro poder que amplía sus facultades y toma ese espacio que deja el Poder Legislativo o que deja el Poder Judicial. Y ese normalmente es el Poder Ejecutivo. Sabemos nosotros que, sobre todo en los sistemas latinoamericanos, tenemos sistemas presidencialistas. El presidencialismo es muy fuerte. No solo desde el punto de vista de la arquitectura constitucional, sino ya desde el modo de pensar de una sociedad. A la sociedad le gustan los ejecutivos fuertes, pero no solo que entonces constitucionalmente el Poder Ejecutivo tiene muchas facultades, sino que muchas veces toma facultades de otros poderes, sobrepasa a otros poderes y ahí habíamos zonas oscuras que nos introducen muchas veces en autocracias muy difíciles de sobrellevar. Yo quiero dar un ejemplo que no quiero puntualizar en este gobierno, sino de hace mucho tiempo viene que el Poder Legislativo cede sus facultades de dictar, por ejemplo, la ley de leyes, que es la ley del presupuesto, es una ley fundamental que dice dónde se va a gastar y en qué se va a gastar, se declina en favor del Poder Ejecutivo y es el que fija las partidas presupuestarias, los cambios de partida y establece el presupuesto en todas las áreas, que es una facultad esencialmente legislativa. Digo más, en otros tiempos, no hace tanto tiempo, en el Congreso Nacional ya no se hacían sesiones ordinarias, donde todo el mundo, incluyendo la oposición, tiene la posibilidad de fijar el temario de tratamiento. Sino que para que nadie, salvo la mayoría, y sobre todo el Poder Ejecutivo, sea el único que fije los temarios de los debates de leyes, se hacían solamente sesiones especiales. Esta y otras tantas cosas han hecho que en este último tiempo, pero no estoy hablando de 2 años, en este último tiempo, 20, 30 años atrás, haya declinado mucho digamos, la facultad del Poder Legislativo, que para mí es el poder esencial de la democracia. Si no existe democracia, ese poder no existe. Es el único poder que desaparece cuando están las dictaduras, porque el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo se mantienen. Y el Poder Judicial, yendo al Poder Judicial, es otro poder al que llamamos estratégico. Así como al Poder Ejecutivo lo llamamos expansivo, se expande a costa de los otros 2 poderes, el Poder Judicial ha demostrado que es un poder estratégico. No es el de la venda total en la cara, en los ojos, perdón, sino de la venda con alguna rendijita un poco, que
para mirar los tiempos políticos. Y lamentablemente, no digo todos los jueces, porque no es así, hay muchísimos jueces que ejercen con toda dignidad su magistratura. Pero en general, el Poder Judicial tiene muy baja consideración en la ciudadanía precisamente porque se ha visto que falla con, voy a utilizar un término que siempre utilizaba el doctor Brear cuando éramos compañeros en el Senado, el de tiene una doble velocidad, y efectivamente, esa doble velocidad es el carácter estratégico de acuerdo al gobierno que esté. Esta es una de las zonas oscuras de la democracia, el mal funcionamiento de los tres poderes, uno por expansivo y los otros dos por declinar lo que les corresponde. Y así que se hace una democracia y una república desbalanceada en favor del cesarismo democrático. El cesarismo democrático está llamado al ejercicio del Poder Ejecutivo de facultades extraordinarias por parte del mismo, el decisionismo. A los argentinos nos gustan, lamentablemente digo por allí, los hombres poderosos que ejercen con cierta, digamos, con cierto exceso sus propias funciones, y no nos gustan tanto los poderes democráticos, hasta que nos cansamos y nos damos cuenta que las autocracias no son las que nos van a llevar a la solución de los problemas. Otra de las cuestiones de las zonas oscuras que yo llamo en este texto es a las provincias. Las provincias, lamentablemente, gran parte de las provincias, en ese libro yo las llamo laboratorios de autoritarismo, gran parte de las provincias, donde no existe el recambio político, tanto de signo político como de hombres, y se repiten los signos políticos y las personas durante años y años y años, haciendo que la democracia sea apenas una ilusión. Hay quien dijo, y definió la democracia, que es el sistema donde los gobiernos pierden elecciones. En las provincias, la democracia entonces no existirían porque los gobiernos muy difícilmente pierdan elecciones. Juegan con el famoso efecto de cancha inclinada hacia el gobierno al que es muy difícil ganarle las elecciones. Ese es otro análisis que hago en mi libro y otra de las zonas oscuras. Hay un sistema perverso en la Argentina que hace que el Poder Ejecutivo Nacional haya ido ganando paulatinamente mayor cantidad de recursos de libre disponibilidad. ¿Qué significa esto? Que el presidente puede gastar donde quiere y sin atarse al presupuesto, y eso lo hace para negociar los votos en el Congreso. Y la sobrerepresentación de las provincias chicas establecido por la Constitución, es decir, 2 senadores por provincia, es una sobrerepresentación de las provincias chicas, y hace la posibilidad de que el Poder Ejecutivo obtenga votos con negociaciones baratas, porque a las provincias chicas con menos dinero les sirve mucho más que a las provincias grandes. Ese sistema perverso ha traído a nuestra república y a nuestras zonas mucho daño, digamos, ¿no? Ha hecho mucho daño. Por eso es que el federalismo ha quedado tan de lado, tan de costado, y que vivimos en zonas verdaderamente marginales. Nuestra provincia es una provincia marginal, seamos sinceros. No porque gobierne tal o cual partido, que lo hacen y muy bien en muchos casos, sino porque el sistema imposibilita que un gobierno de una provincia pueda salirse de ciertos cánones prefijados porque no tiene la posibilidad ni económica ni jurídica de hacerlo. Está sometido y es muy difícil salir, es muy difícil radicar industrias, es muy difícil crear fuentes de trabajo en las zonas marginales de la Argentina, precisamente por este sistema perverso que hablamos. Otra de las cosas que quiero decir es que
las normas electorales a medida es otra zona oscura de la democracia. Estas normas electorales a medida no solo lo dicta el Poder Ejecutivo Nacional, sino también los poderes provinciales, los oficialismos, mejor dicho, que adaptan las normas electorales muchas veces a las conveniencias políticas del momento, y eso hace que no tengamos claras las reglas del juego y se producen muchas veces algunas, o casi siempre, digamos, efectos de que sea muy difícil ganarle al oficialismo. En suma, hay otros temas que trato en este libro, pero en suma quiero decir que al marcar las zonas oscuras, no tengo la intención de que la gente descrea del sistema democrático. Muy por el contrario, y es exactamente al revés. Tengo la intención de descubrir lo que yo considero que funciona mal, lo que considero zonas oscuras, para que podamos ir echando luz, solucionando, participando. La ciudadanía debe participar. La nuestra es una ciudadanía que participa poco, participando para ir cambiando, para ir echando luz y para ir rescatando el sistema democrático, que es el único que hoy por hoy, no conozco otro, nos puede salvar no solo desde el punto de vista de la dignidad humana, que se adquiere únicamente dentro de la democracia, sino también de los aspectos económicos tan fundamentales para que se pueda, una persona pueda vivir con todo lo que necesita un ser humano. Así que me complazco en presentar mi quinto libro. Muchas gracias realmente a toda la gente que me ha acompañado, que ha organizado esto. Este es el libro, y acá está dedicado al doctor Raúl Alfonsín. Tiene 315 páginas. Espero, voy a pasar el avisito, se va a vender, digamos, hasta un par de semanas a un precio realmente acomodado, y para luego venderse en librerías en formato electrónico y en formato de papel al precio más adecuado. Y bueno, muchas gracias a todos los presentes. Armando Aquino hablaba de la amistad que nos unía hace muchísimo tiempo. Él obviamente que es muchísimo más joven que yo, pero yo lo conocí en la arena política, Armandito. Lo conocí en la arena política y fuimos dos luchadores de la política. Pero también lo conocí en la arena institucional, porque fuimos compañeros no solo en la legislatura, sino, como también el senador Noel Vidal, sino fuimos compañeros en la reforma constitucional de la Constitución Provincial de 2007, que es el premio más grande que yo llevo dentro de mi carrera política, el haber podido participar en la reforma de nuestra Constitución. Así que muchas gracias, y bueno, estamos a disposición para alguna pregunta. Doctor Jorge Simonetti, gracias por esta presentación. Va a ser el tiempo ahora de las preguntas, de los intercambios. La gente que tenga interés en acercarnos sus inquietudes a través del chat lo puede hacer, y le vamos a habilitar, por supuesto, en primer lugar, el uso de la palabra ahora al amigo Eduardo Ledesma, al colega periodista, para que haga su primera intervención, y seguramente lo ponga en un brete al doctor Jorge Simonetti, porque de eso se trata, ¿no? Eduardo Ledesma, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Un saludo al doctor Simonetti, al doctor Brear, al doctor Aquino Britos. Bueno, entre otras cosas, sí, solo mencionar esto, ¿no? Con Simonetti nos une una relación. Cuando yo era muy chiquito, él era funcionario, muy criticado, dicho sea de paso. Cuando yo ya era más medio, él era el legislador, y yo me tocó cubrir todo ese proceso que bien menciona, que es el proceso de la reforma constitucional, que fue un proceso muy arduo, pero también lo tuvo a Simonetti como el líder de esa reforma, como el presidente de la comisión de redacción, la comisión más importante de esa reforma, básicamente. Sí, él mencionó al principio, ya como editor, lo editaba a Simonetti cuando
sus primeras columnas, y después un trabajo que mantenía en el diario hasta hace un tiempo. Bueno, entonces lo tengo leído, y bien administrado a Simonetti hace mucho tiempo. Y la alegría en relación a este libro en particular es que nosotros generalmente nos cruzamos con Simonetti en presentaciones de sus libros y discutimos, y a veces las anteriores le dije una cosa que vuelvo a repetir acá. Yo puedo no estar de acuerdo con un montón de cosas que dice Simonetti, no tanto en este libro, pero en otros tal vez, pero lo que está bueno es que lo pueda hacer, que lo podamos leer, porque es un material de lectura, es un material que generalmente, donde él pone su visión, su opinión, y que no abunda, no abundan los espacios para discutir ideas. Generalmente nosotros vivimos en provincias marginales, como decía Jorge, pero también en provincias donde esos laboratorios de autoritarismo, como también decía, generan discursos únicos, donde no permiten ágoras, como por ejemplo esta presentación o otras, donde se puedan discutir ideas con el que piensa distinto, porque acá se discuten ideas más o menos, falsas democracias, digamos, de que uno más o menos deja debatir al resto, pero para imponerle después lo que piensa, generalmente el que manda, ¿no? Que Jorge ya mencionó también eso. Entonces, es una alegría poder presentar este libro, poder estar acá, poder discutir, aún manteniendo muchas diferencias. Y recuerdo que una vez estuvimos discutiendo justamente sobre democracia en una radio, y yo siempre le digo a Jorge que básicamente a él le falta un libro, ¿no? Él tiene que escribir el libro del 99, y eso podemos dejarlo ahí para discutir largamente después. Pero después también le decía a Jorge que una de las cosas que me parece a mí fundamental es poder discutir también las democracias locales, las nuestras. Y este libro tiene las herramientas para poder discutir todo lo que nos pasa, y nos pasa en Corrientes, en las provincias de la región, estos laboratorios de autoritarismo de los que habla Jorge, con herramientas que él mismo presenta en el libro. Por ejemplo, hay una que en particular me gusta mucho a mí, que tiene que ver con la herramienta que acerca O'Donnell, digamos, como teoría básica, que es la democracia delegativa, ¿no? Es una herramienta fundamental para poder entender muchas de las cosas que nos pasan, y que no nos pasan porque somos corrientes, sino que pasan en general, está teorizado, está estudiado, y tendríamos que saber un poco más para poder después generar también anticuerpos, para poder relacionarnos con el poder nosotros. Dicho todo esto, la pregunta que yo le dejo a Jorge, y le agradezco mucho este momento, es, ¿por qué te interesa discutir esto, Jorge? ¿Por qué le dedicas tanto tiempo al análisis político, a la teorización política? ¿Qué es lo que está detrás de ese, como dice también Aquino Britos en el prólogo del libro, hay como una actitud también docente de parte tuya, todos los domingos y en los libros que haces? No solamente el fundamento de la política, de la filosofía política, sino que hay una cuestión docente, pero también hay una búsqueda, y a mí me interesa saber qué es lo que te motiva a escribir este tipo de libros que escribís, y ya vamos por el quinto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Eduardo. Primero debo decir que Eduardo fue el que me llevó de la mano a empezar a escribir, ¿no? A empezar a escribir en el Litoral y después a empezar a escribir los libros. Segundo, que él mismo hace una semana presentó un nuevo libro, y acá le transmito mi felicitación a Eduardo, su libro. Lo que me lleva a escribir es simplemente porque siempre creí yo que la política, primero, yo estuve de los dos lados del mostrador, por decirlo de alguna manera. Estuve en la práctica política, en los hechos, y ahora estoy más en el pensamiento. Muchas veces los hechos políticos por allí te impiden pensar el fondo de las cosas que uno está haciendo, y en función de gobierno se hacen o se toman medidas muchas veces sin consulta, por falta de preparación, por no pensar, por no estar inmersos en un esquema de ideas que sirvan para guiar nuestro accionar, y entonces el caer en un accionarismo puro hace que nos desviemos de los verdaderos objetivos que tendremos que tener. Y entonces es decir,
hay mucha mano de obra, pero poco cerebro, y no es que yo tenga cerebro, sino me refiero a poca producción de ideas para ir... La intelectualidad, los pensadores son los que cambiaron el mundo, ¿no? También los hacedores, pero los pensadores han cambiado el mundo. Las ideas a través de todos los tiempos. Pero lo último que recuerdo es al propio Carlos Marx, que con sus libros, el Manifiesto, el Capital, creó todo un tiempo creó un mundo distinto, digamos, ¿no? Que fue el mundo bipolar que hemos tenido. Y si voy más atrás, hablo con Adam Smith y todos los pensadores liberales que en la revolución industrial le dieron el contenido, y previa a la revolución industrial le dieron el contenido al pensamiento de una sociedad que iba cambiando de manera acelerada. Y así continuamos. Yo creo que es importante la tarea que uno realiza. Yo tengo una vocación para hacerlo, ¿no? Siempre tuve la vocación de escribir, un poquito tapada por la actividad política. La verdad te digo que es muy difícil. Me imagino vos que muchas veces ahora, que hasta hace un mes estuviste de director de un diario, el trabajo de todos los días, digamos, que permite muchas veces no dedicarle mucho tiempo al pensamiento. Y entonces, yo ahora sí le puedo dedicar al pensamiento, y eso van surgiendo cosas que yo quiero traslucir en los libros que voy analizando, que voy aportando, y son aportes que uno hace que espero que sirvan, aunque sea como un granito de arena, para que vayamos mejorando. Yo francamente soy una persona que piensa bien del resto, aún de los que no piensan como yo, aún de los que no políticamente no están a mi lado, o están en el lado opuesto. Pero yo en general no creo en las malas intenciones. No creo en general en las malas, en gobernantes que van con el propósito de hacer mal. Hay sus excepciones. Obviamente que hay sus excepciones y la gente tendrá cada uno por nombrar. Pero en general creo que todo el mundo trata de aportarlo, y sobre todo en las provincias, lo mejor de cada uno. A veces lo hace de una manera, de otra, pero sin dudas que creo que produciendo este tipo de literatura estamos haciendo un aporte. Francamente te digo, Eduardo, de acuerdo a la pregunta que vos me haces, yo desde la Constituyente hasta hoy que he escrito estos libros y que escribo mis artículos, me siento que he aportado más a mi comunidad y a la política y a la sociedad que todos los años en que estuve ejerciendo funciones públicas, que fueron muchos, vos conocés. Me siento que he hecho aportes más concretos. Entonces eso simplemente es lo que me lleva a seguir escribiendo, y tengo el compromiso con vos de escribir eso que vos me mencionaste del 99, que puede llamarse El 99, donde allí sí me está costando porque ya empecé a escribir a tu sugerencia y me trabé porque allí no solo soy escritor o espectador que está parado en la loma y ve el panorama, sino que fui un protagonista, y no quiero prenderme tanto de las cosas que siento, sino tratar de verlo con una mayor objetividad. Eso nomás. Muy bien, doctor Simonetti, tenemos varias preguntas. Seguramente Eduardo, cuando tenga interés, también puede sumar la suya, pero no quiero dejar de trasladar algunas que estamos recibiendo aquí de la gente que está participando. Pregunta Paola, así que le voy a pedir en ese sentido, Jorge, si puede tener brevedad en las respuestas, vamos a poder incluir más preguntas. Sí. Dice Paola, sí. Excelente, una consulta para el autor sobre la base del buen uso de la democracia. ¿Qué propone usted en su libro desde la visión de la educación pública, que se ha encargado de transgredir la verdadera misión de la democracia, llevando conceptos erróneos a las urnas? Sí, sin dudas que la democracia en su evolución ha llevado muchos conceptos erróneos, y en la educación en particular, pero también ha evolucionado mucho en el pensamiento.
por allí hoy estamos discutiendo cosas que antes no se discutían y que se daban por sentadas, pero que significan un progreso, aun cuando no nos guste mucho. Este tema del feminismo, este tema de las nuevas corrientes de igualitarismo, nos hacen que, bueno, muchas veces estemos en desacuerdo, pero que son, yo creo francamente que la humanidad camina siempre hacia adelante, nunca retrocede. Y la democracia está probado, lo digo yo en este libro, está probado que siempre ha avanzado y ha provocado un incremento cualitativo en el funcionamiento del mundo en general. Hay menos explotación, hay menos hambres, aunque parezca mentira, hay menos hambres, y obviamente que hay una mejor distribución de la riqueza, a pesar de que todavía hay muchísimas desigualdades y se está viendo una concentración de la riqueza un poco excesiva, digamos, por simple mecanismo de que los ricos se están volviendo más ricos y los pobres más pobres, casi por autogeneración. Pero pienso que la educación tiene que recuperar ciertos valores que se han perdido. El valor, la autoridad del maestro en el aula es fundamental. Yo creo que esa relación maestro-alumno se ha perdido y en eso hemos perdido mucho, pero tampoco significa imponer el autoritarismo en el aula. Creo que vamos avanzando y para eso tenemos que seguir aportando y seguir preguntando e interesándose como esa oyente que hace esa pregunta y que creo que debe estar muy, muy interesada. Dice Ramón, doctor, dice Ramón Faustino Olivares, muy buena la presentación. Consulto, el autor propone en su obra de su experiencia y conocimiento soluciones para iluminar esas denominadas zonas oscuras y si ve que el sistema político ve como un problema a esto que denomina zonas oscuras. Hago propuestas de soluciones a estas zonas oscuras. Pero en principio, en el aspecto institucional, lo que hace falta es regularizar el aspecto institucional. Y hace falta también la intervención de la sociedad, porque la sociedad con su voto es la que va marcando los rumbos y los canales y los caminos por donde va circulando la democracia. Y si la democracia por allí pega unos bandazos y se va, y la república en concreto, se va saliendo del camino, es que por muchas veces mal utilizamos el voto o tenemos conceptos que nos parece que van en contra de lo que precisamente pregonamos. Y obviamente hay otras cosas que tienen que irse creando, como la forma de participación social. Es indispensable que la gente tenga canales de participación. No es suficiente con los canales, no son suficientes los canales institucionales, ni tampoco los partidarios. Es importante tener canales de participación. Y hago un ejemplo. El Club de la Libertad que usted, Alberto Medina Méndez, preside, es un club, es un lugar donde se da la batalla cultural. ¿Qué significa? Todos los días, a mí me sorprende verdaderamente, creo que no sé si hay en el país otro como Club de la Libertad, donde tiene tan intensa actividad de debate de ideas, actividad cultural, ideológica, política, conversatorios, congresos, donde se conversa de todo eso. Y este es el único modo de dar la batalla cultural y de ir avanzando sobre las ideas. Así que, bueno, esa es mi respuesta. Agradecido por el comentario, doctor. Creo que me está pidiendo el uso de la palabra Ricardo Leconte, que lo tengo ahí levantando la mano. Si Ricardo Leconte quiere habilitar el micrófono, lo escuchamos, Ricardo. Bueno, en primer lugar quiero felicitar al doctor Simonetti por este libro que es muy oportuno, por la claridad de conceptos que expone y por la necesidad que tenemos de defenderlos y afirmarlos. También el hecho que dedique el libro al doctor Raúl Alfonsín, que quizás ha sido el presidente que más ha hecho por consolidar la democracia, sostenerla y aplicar la Constitución Nacional.
hoy vivimos tiempos difíciles donde hay un resurgir del populismo en el mundo que desconoce la libertad y no está de acuerdo con los principios constitucionales que usted sostiene. Es muy oportuno su trabajo y no se debe agotar en la presentación del libro, sino abrir el diálogo y la discusión entre distintos representantes de sectores, respetando siempre las ideas divergentes, consolidar las instituciones, como es la intención de su libro que a todos nos beneficia. Gracias. Doctor Simonetti, ¿alguna reflexión ahí? Gracias. Primero agradecerle al doctor, obviamente, su carácter de ex gobernador, y precisamente gobernó en tiempos de Alfonsín, una parte, digamos, ¿no? Le tocó también bailar con algunas feas en la época de la hiperinflación, pero en el aspecto democrático es muy destacable y él ha tenido oportunidad de ver de primera mano estas circunstancias. Y aparte el doctor Leconte es un gran lector y un gran apasionado de todo esto. Ya hablamos mucho en mi anterior libro y en esto tomo la posta, doctor, que vamos a seguir profundizando la conversación, el debate y bueno, tratando de que vayamos ganando espacio a los que pensamos de esta manera, a los que pensamos que la pluralidad, la libertad hacen a la dignidad del hombre y tenemos que ir abonando este camino. Gracias, doctor. Bueno, me está pidiendo la palabra Ezequiel Romero, pero le quiero, antes de dar la palabra a Ezequiel, le quiero leer algunos mensajes, Jorge, que llegan. Inés Pressman dice: 1000 disculpas por ingresar tarde, estaba en clase. Jorge Simonetti, el cariño y respeto de la familia Pressman de Corrientes y las Lomitas en representación del doctor Ricardo Pressman en el recuerdo, dice la arquitecta Inés Pressman. También tenemos otro mensaje aquí. Dice: excelente, pero más allá del aporte de ideas que desde sus convicciones y con extrema claridad hace el doctor Simonetti, rescato y resalto su honestidad intelectual. Un gran abrazo para el amigo Jorge, con el afecto de siempre. A ver si Ezequiel tiene el micrófono abierto. Muy breve la pregunta, en lo posible, Ezequiel. Sí, bueno, gracias primero por la palabra y por la posibilidad de hablar con Jorge. La verdad que cuando vi la presentación del libro, vi el título, me dio mucho gusto porque vengo pensando sobre estas cuestiones hace varios tiempos y vengo leyendo mucho sobre esto. Y considero que, voy a tratar de hacer corto mi punto, existen, digamos, en una cuestión epistémica, digamos, desde los vicios, desde la concepción de la representación política. Es decir, como se dio durante, digamos, el nacimiento del racionalismo, arrastró algunos vicios del racionalismo, como es pensar que una persona puede llegar de alguna manera a conocer la voluntad del pueblo. En este sentido, yo creo que la democracia puede llegar a tener dos problemas. Uno, como mecanismo de acceso al poder o mecanismo de elección de decisiones, y otro puede llegar a tener, obviamente, el problema de la representación real de los intereses de la sociedad. Este punto, digamos, este vicio del racionalismo se fue afianzando en el tiempo hasta llegar a una falacia que se crea sobre la democracia. Es decir, que las decisiones que toman nuestros representantes son las decisiones de la sociedad. En este sentido, la pregunta es si en su libro se aborda algo referente a este tema y qué piensa al respecto de mi reflexión usted. Gracias. Gracias, Ezequiel. Lo escuchamos, doctor Simonetti. Bueno, sí, abordo en general el tema, digamos, esto se mezcla mucho con el tipo de gobernante que hemos tenido últimamente, digamos, aquellos que el gobernante populista es el que se atribuye la titularidad
de la voz Vox Populi, Vox Dei, digamos, y es el gobernante que se atribuye la interpretación de esa manera, de esa voz, y lleva adelante sus propias concepciones sin ingresar, digamos, en todos los aspectos formales que hacen al funcionamiento verdadero de la democracia, que es la pluralidad de ideas, es el debate, es la instalación de los temas en profundidad, y sin duda que son deficiencias que vienen de nuestros propios pensamientos y de la filosofía. Yo creo que hoy hay un resurgir, ha resurgido el liberalismo, que es denominado el neoliberalismo, ha resurgido con bastante fuerza para disputarle el campo a lo que a veces peyorativamente llamamos populismo, y hoy es un campo de debate importante porque ha desaparecido la dicotomía del comunismo, el mundo comunista y el mundo no comunista, y entonces el debate doctrinario se ha trasladado a estas distintas visiones del mundo, pero dentro de un propio esquema. Fíjese usted que dentro del esquema capitalista, eso es lo insólito, ¿no? Los enclaves socialistas o comunistas son muy pocos. Son en Corea del Norte, son en Cuba y en pocos lados más. El resto tiene un sistema económico capitalista y con, digamos, ropajes en muchos casos socialistas, entre comillas, o populistas, que en definitiva no lo son. Y obviamente tenemos el sistema chino, que tiene una gran dosis de autoritarismo dentro de un esquema capitalista. Y creo que esa es la sociedad que hoy tenemos y que hoy tenemos que ir debatiendo, y es la batalla cultural que creo que da este club presidido por Medina Méndez, ¿no? El tener la concepción digamos, global de un mundo que, aparte, la pandemia ha demostrado que este mundo globalizado nos ha posibilitado de que, en definitiva, esto se extendiera mucho más rápidamente, no solo por su gran posibilidad de contagio, sino porque tenemos un mundo absolutamente interconectado, interdependiente, y las economías hoy por hoy se van a tener que empezar a recuperar. Los países pudientes lo van a hacer con mayor velocidad, pero en general se van a tener que recuperar casi en conjunto, porque está todo muy, muy dependiente. Acá tenemos un par más, Jorge, no lo queremos agotar. Carlos Luque dice: excelente, Jorge, felicitaciones, un fuerte abrazo. Y pregunta: ¿es suficiente con votar cada 2 años? ¿Es eso la democracia o va pasando a ser una zona oscura? ¿Nos tenemos que conformar con esto? ¿No existe una variante superadora? Porque hoy es lo que hay y hace décadas que no está funcionando, dice Carlos Luque. Hola. Interesante, muy interesante la pregunta de Carlos Luque, y gracias por el saludo. La democracia tiene una definición global, pero no es todo lo mismo. Por eso yo, al comenzar el libro, hago un título que dice democracia. ¿Qué democracia? Hay democracias conceptualmente muy diferentes. El concepto minimalista hace de que la democracia sea simplemente votar cada 2 años. Listo, se terminó. Pero la democracia es mucho más que eso, y eso lo sabemos todos. La democracia también es control, el control institucional y el control popular, y no hablo de popular en el sentido de revolucionario, sino el control de la gente, que tiene que estar atenta a cómo los funcionarios utilizan el dinero público y cómo ejercen sus funciones. Creo que hay un déficit absoluto en lo institucional para el control. El Poder Judicial no ejerce su rol, los órganos de control tampoco ejercen su rol como correspondería, la legislatura ha cedido gran parte de sus facultades al Ejecutivo, y estamos en lugares muy comprometidos de una democracia de que se vota cada 2 años, pero que se tiene muy poca posibilidad de control. Pero en eso también tenemos mucha culpa los que integramos esta sociedad, que nos retiramos, le dejamos el camino libre como si fuera una cuestión solamente de los políticos, nos retiramos
y después lo único que nos queda son las quejas. Si nosotros, a ver, estoy tratando de recordar una cita de que el que no se interesa en la política tiene que llevar consigo el peso de soportar ser gobernado por los peores hombres. Y eso creo que es muy cierto. En definitiva, somos los hombres los que hacemos el sistema y la democracia. Y obviamente que tenemos que tratar de participar. Yo de mi modesto lugar, esto que escribo con esa intención, así como otros hacen otras actividades, se pronuncian en distintos lugares, dan sus opiniones o en sus trabajos aportan lo suyo para que cada vez tengamos la mejor posibilidad de una vida digna. Y esto tiene no solo un aspecto institucional o un aspecto formal, tiene también el aspecto de que la gente quiere vivir, digamos, razonablemente bien. Y entonces tenemos que buscarle al sistema. Alfonsina decía su famoso verso lárico, con la democracia se come, se cura y se educa. Y debería ser así. Y muchas veces no es así. Pero es por culpa de los hombres, no por culpa de la democracia. Así que creo que esa es mi posición. Tengo varias preguntas, así que le pido más brevedad todavía y le pido a la gente que no me abra el micrófono para que no nos haga problema el sonido ambiente. Tengo, José Pinker dice un saludo y una consulta. Mariscal Simonetti, esta democracia imperfecta, desequilibrada, pero inmensamente valiosa, enfrenta ahora un gran desafío. La salida de esta pandemia encontrará mayor concentración de poder en el Ejecutivo. ¿Qué debe hacer la población para fortificar un equilibrio de poderes restringiendo algún exceso de ejercicio del poder estadual? Dice José Pinker. Bueno, en primer lugar, un saludo. Él vive en el sur y ha sido mi compañero he estudiado toda la universidad junto con él, con Eduardo. Así que le mando un saludo. Y efectivamente tenemos Me perdí un poco en la pregunta porque recordé todos los tiempos que pasamos con mi querido Eduardo Pinker. No, ¿le preocupa la concentración excesiva del poder en la pospandemia que podía tener el Ejecutivo, ¿no? Sí, esto creo que está por verse. Hoy por hoy es bastante difícil poder predecir. Hay preocupación en todo el mundo, pero yo, por ejemplo, observo en otros lugares, a mi juicio, observo a Trump o observo a Bolsonaro, que son dos presidentes de países grandísimos, que parece que les salta el autoritarismo de adentro en el manejo de esta pandemia, y es lamentable. Cierto es que los poderes ejecutivos necesitan mayores facultades, pero no tienen que dejar de funcionar las instituciones. Mire, Alemania, yo la pongo como un ejemplo, Alemania, esa Alemania que fue de Hitler, que está pudiendo llevar adelante, que también sufrió muchísimo por esta pandemia, está pudiendo llevar adelante todo esto con el funcionamiento de las instituciones. Alemania es una sociedad abierta donde gran parte del mundo va a parar a Alemania porque hay una libertad total de pensamiento, hay un pluralismo extraordinario, y creo que es el fundamento y la base de la eurozona, digamos, del mercado común europeo, como se llama ahora. Entonces, va a pasar este tiempo y creo que ojalá que las aguas vuelvan a su lugar y volvamos con mayor democracia y mayor experiencia. Dice Karina, usted dice que hay que regularizar con el voto, por ejemplo, pero desde la educación vemos una bajada de línea que lleva necesariamente a una ideología predominante vista en este último tiempo. Comentario de Karina Nasser. Sí, totalmente. Sí. He leído bastante de esto. Una bajada de línea, digamos, donde... Mire, le voy a contar una cortita anécdota que... yo tengo un sitio, jorgesimonetti.com, donde publico mis ideas, mis artículos y algunas otras cosas, y me ha escrito una lectora de la provincia de Buenos Aires, donde me ha dicho que tiene más de 60 años, y estudia asistencia social, creo que se llama la carrera, digamos, ¿no?
y que está con ganas de dejar porque ha venido un aluvión en materia educativa, un aluvión político donde se le imponen ideas que realmente le molestan demasiado, y una persona que tiene 60 y pico de años. Yo la asusé como para que continúe su carrera, pero efectivamente está sufriendo un poco la educación, sobre todo una bajada de línea política de un sector que es absolutamente contrario a lo que debe ser la libertad de educación, y sobre todo en el aspecto universitario, como fue la última suspensión a pedido de profesores universitarios, lamentablemente la suspensión de una conferencia. ¿Cómo puede suspenderse una conferencia en el ámbito universitario por tal o cual razón ideológica? Cuando es el ámbito donde tendríamos que tener la absoluta libertad. Bueno, esto hace poco se ha suspendido, yo escribí un artículo sobre eso. Así que esta es mi respuesta. Dice María Fernanda, tiempo y capacidad puestos en pensar y repensar la democracia. Gracias, Jorge Simonetti. Dice Arturo Sandoval, buenas tardes y felicitaciones a los expositores. Nos hace falta este ejercicio del debate sobre la realidad. Pregunta al doctor Simonetti, ¿cómo cree que podemos avanzar contra el populismo cuando al parecer vemos que hay una gran parte de la sociedad que vota y se siente cómoda dentro de este modelo? Hemos intentado en el 2015 cambiar, pero no se ha podido consolidar, dice Arturo Sandoval. Bueno, la gente tiene derecho a votar a quien le parezca mejor. Cierto es también que el gobierno que terminó ahora el año pasado no ha tenido mucho éxito en el aspecto económico, y eso pesa, eso pesa. La economía pesa muchísimo en el ánimo de la gente, tanto es así que muchas veces que la economía voltea o sostiene gobiernos que no deberían estar. Entonces, creo que hay que ser abierto, hay que ser pluralistas, todos tienen derecho a su opinión, pero hay que seguir trabajando en las ideas de cada uno para que en 2021, cuando se vote, en 2023, cuando se cambie de presidente, podamos cada uno tener las ideas y poder, digamos, consagrarlas en el voto y en el aspecto institucional. No podemos querer que siempre estén los que nosotros pensamos que tienen que estar. Así es la democracia. Vamos terminando ahí, doctor. Tengo, bueno, felicitaciones, dice el doctor Simonetti, Elena Selles, ya voy a adquirir su libro. Le recordamos a la gente que van a tener precio promocional. Lo felicito, doctor Simonetti. Soy Dorita González. Estupendo estuvo. Muchas gracias, Dorita. Gracias, Dorita. Gracias, Dorita. Muchas gracias. Tenemos otra compañera de lucha. Tenemos una pregunta más aquí. En este caso, dice, bueno, Carlota, dice, doctor Simonetti, gracias por este libro en este tiempo especial y a Club La Libertad por brindar el espacio tribuna. En pandemia, ¿cómo salvar la amplitud del vacío entre lo deseable y lo posible? No, es que estamos aprendiendo todo en este tiempo de pandemia. Nos encerraron, yo me quejé cuando en una carta abierta al gobernador, cuando nos dieron posibilidad a los mayores de 60 de poder tener su esparcimiento. Estamos todos aprendiendo. Es indudable que, pero no solo acá en Argentina, en muchos lados del mundo avanzó mucho no quiero hablar de autoritarismo, pero sí los poderes avanzaron sobre los derechos de los ciudadanos. Y allí se están manejando, digamos, muchas cosas que antes en tiempos normales no se manejaban. Pero Dios y la vacuna mediante creo que tenemos que recuperar y no nos tenemos que olvidar de los otros problemas. Estamos en pandemia, pero no tenemos que olvidar de que el Poder Legislativo debe funcionar, que el Poder Judicial debe funcionar, debe continuar las causas que tienen en sus manos, debe seguir funcionando como poder, al contrario, debe reforzar su carácter de poder juzgador. Y los legisladores que hablando de las casas, así como estamos hablando nosotros, está bueno para una conferencia, pero no para legislar, francamente. No hay esa presencia, es indubitable para que funcione, para que tenga la impresión de que existe un poder controlador de la democracia. Así que esperemos que salvemos lo más rápido posible este espacio
este agujero negro que tenemos en este momento. Creo que la última, doctor, así también le pido brevedad, dice, quisiera preguntarle al doctor Simonetti si es adecuado pensar que esas zonas oscuras de la democracia que menciona en su libro es la zona de confort de la clase política, que se ha enquistado en el poder y parece no interesarle que haya un cambio cultural que permita transparentar las acciones de gobierno, dice Enrique en este caso. Es muy buena pregunta. Es una zona de confort de la política, de los políticos. Es una zona de confort, digamos, ¿no? Entonces le permite a quien ejerce la actividad política poder manejar resortes de poder sin demasiado control, y eso creo que les viene bien a todo lo que tienen las ansias de poder. Por eso es que tenemos que salir cuanto antes y no olvidar, como dije recién, aun cuando estemos en tiempo de pandemia, exigir las libertades que sean necesarias, que no la que atenten contra la cuestión sanitaria, pero sí las libertades necesarias y el funcionamiento de los distintos estamentos para que esto no quede cada vez más consolidado como una autocracia, ¿no? Así que muy buena la pregunta, gracias. Dice, bueno, hay otras felicitaciones para el doctor Simonetti. Acá también dice Roberto, un gran saludo y abrazo a sus compañeros de la 17ª promoción del Liceo Militar de Mendoza. Felicitaciones. Arturo Sandoval agradece, dice muchas gracias. Aníbal Lugo, doctor, el único que voltea a gobiernos democráticos o no peronistas son los peronistas, no la economía, dice Aníbal. Y la última, creo, y con esto sí cerramos, para no agotarlo ni al orador ni a la gente que nos acompañó en el día de hoy, dice Eduardo Almeida, felicitaciones por este nuevo libro, Jorge. En realidad vemos y sentimos a nuestra democracia insegura y débil. ¿Será posible mejorarla si no logramos que quienes participen del accionar político sean personas con mayor amplitud ideológica, lograr unidad de criterio pese a las diferencias partidarias y lograr así una verdadera política nacional que todos puedan comprender y adoptar? Esto solo es educación y no estamos trabajando en ese sentido. Saludos a todos, dice Eduardo. Coincido con estas últimas expresiones. Y le mando un saludo ahora, ya que estamos terminando, a toda la gente que está acá, digamos, todos los que me mandan felicitaciones, y un recuerdo especial a la 17ª promoción del Liceo Militar General Espejo, donde que hay muchos, usted sabe, Alberto, que hay muchos compañeros, compañero mío presente en este Zoom, y quiero destacar que son bastante fanáticos míos en cuanto se leen todos mis artículos. El año pasado envié una encomienda con, no sé, más de 50 libros que compraron ellos para leerlos, y ahora están esperando este libro también para llevarlo. Son gente muy pensante, muy tranquila y que evalúa todas las circunstancias, así que le mando un cariñoso saludo a la 17. Doctor Jorge Simonetti, gracias por el tiempo, gracias por la paciencia de todos los que nos acompañaron el día de hoy, especialmente agradecerle al senador Noel Breal por la primera parte de su intervención, al doctor Armando Aquino Brito, que también nos aportó sus comentarios desde el prólogo, por supuesto a todos los que participaron, a Eduardo Ledesma, con el que tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas ideas, y otra vez felicitaciones, doctor. Solamente pasamos el aviso final. Aquellos que tengan interés en comprar y adquirir el libro a este precio promocional que tenemos hasta el 27 de junio, nos pueden contactar tanto vía el club como vía el doctor Jorge Simonetti. Así les buscamos la manera de acercarles este material recién publicado, recién salido del horno. Gracias, Jorge. Felicitaciones por la presentación. Así y ojalá que el año que viene, un 12 de junio tal vez, ¿sí? ¿Por qué no? Un 12 de junio tengamos otro libro para presentar. Sí. Una cosa cortita. El Facebook me hizo recordar que el año pasado, el 12 de junio, presenté otro libro, La Neoizquierda, y agradecí a Dios, pero después me recordé que tendría que haberle agradecido a Medina Méndez, que fue el que me dijo las fechas. Así que hoy se cumple un nuevo año del libro anterior. Este libro, por un par de semanas más o menos, va a estar a un costo de 500 pesos, que es casi el costo, un poquito más del costo del libro, ¿no? Y después, bueno, se va a vender al precio de librería, ya sea en papel o en medio electrónico. Quiero decir que se contactan con el Club de la Libertad, lo encuentran en Facebook o en Instagram, y también con Jorge Simonetti, que me encuentran en Facebook o en Instagram.
y podemos vender el libro al contado o por el sistema de Mercado Pago. Estoy haciendo me corresponde hacer bien el aviso para ver si vendo algo. Y bueno, espero que les sea útil las ideas que uno humildemente quiere exponer. Muchas gracias, Jorge. Felicitaciones de nuevo y nos encontramos en cualquier momento. Hasta pronto. Gracias hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.